Hola a todos, estoy muy contento porque estamos iniciando el capítulo 3 de Eternidad y Razón. Mi nombre es Nando Papa y te quiero invitar a que puedas ir a ver los otros dos videos que estuvimos posteando para que ustedes y yo podamos aprender juntos acerca de estas ideas y estas corrientes de pensamiento que pueden llegar a ser muy nocivas y muy peligrosas para nuestra sociedad y por supuesto para nosotros como individuos. En el primero hablamos acerca del posmodernismo. Ellos proponen que toda la historia, la humanidad y la cultura se ha siempre percibido desde los lentes del poder y que todo se trata de poder. Entonces siempre hay un grupo que es el oprimido y siempre está el opresor y no les interesa como posmodernistas tu propósito individual ni quién sos tú como individuo. Lo que importa es a qué grupo o a qué minoría perteneces y si sos oprimido, si sos opresor, si sos el patriarcado, si sos alguien que representa una amenaza para un grupo oprimido. Y el antídoto para el posmodernismo es tener un propósito individual bien definido, encontrarle sentido a la vida, ir detrás de ese objetivo que tú te estás planteando, alcanzar ese futuro ideal, y eso va a ser un antídoto que venga a de alguna manera eliminar el efecto que el posmodernismo trae. En el segundo hablamos acerca del nihilismo y de cómo el nihilismo lo que propone es que somos solamente un cuerpo que no tiene ni moral, ni trascendencia, ni conciencia, ni nada de aquello que nos haga elevarnos por encima de nuestro contexto. Literalmente para ellos somos solamente un efecto cultural y tú no te puedes elevar por encima de tu contexto. Pero cuando nosotros tenemos un propósito individual, somos capaces de traer ese antídoto en contra del nihilismo que lo que hace es simple y sencillamente quitarle sentido a la vida. Tú sos más que tu contexto, tú sos más que tus impulsos, tú sos capaz de perseguir algo más grande que tú mismo. Y hoy vamos a hablar acerca de los grupos, vamos a hablar acerca de los colectivos. ¿A qué me refiero con eso? A que voy a citar aquí a Ben Shapiro, un autor que me gusta leer mucho. Él lo que dice en El lado correcto de la historia, o The Right Side of History en inglés, es que una sociedad saludable y una persona saludable debe tener un propósito individual y debe tener un propósito colectivo. No se trata de irte 100% para un lado, pero tampoco 100% hacia el otro lado, porque si yo me voy 100% hacia un propósito colectivo, entonces me voy a abandonar a mí mismo. Pero si yo me voy 100% al propósito individual, me voy a perder todos los beneficios que hay o que puedo obtener de formar parte de un colectivo o de un grupo. Y me quiero enfocar en dos, ahorita que estamos introduciendo el tema, y es en la familia y en la iglesia. Dos grupos o dos colectivos que han sido muy atacados últimamente. ¿Por qué razón? Porque estos dos grupos, la iglesia y la familia, lo que hacen es que te ayudan a definir bien tus convicciones y a definir bien tus valores. Y esto es un problema para todos los que proponen diferentes ideologías y corrientes de pensamiento, porque cuando tú tenés bien definidas tus convicciones, entonces ellos no pueden generar la influencia que quisieran generar en ti. Por esa razón la familia viene a ser este ente tan importante. Y recordate que no lo digo yo, eso te lo enseñaron en el colegio también. ¿Cuál es el núcleo de la sociedad? Es la familia, por supuesto, y es ahí en donde nosotros recibimos nuestros valores. De igual forma es con las iglesias. Las iglesias nos permiten a nosotros definir valores, convicciones que nos hagan trascender más allá de nosotros mismos. Científicos como el doctor Viktor Frankl, de quien hablé en el capítulo pasado, te hablan de cómo las personas llevadas al extremo, como en un campo de concentración en situaciones muy difíciles, eran aquellas personas religiosas o con un sentido mayor que el de ellos mismos, los que lograban trascender a pesar de las dificultades que estaban viviendo en ese momento. Eran las personas que le encontraban un sentido a la vida, las que se lograban mantener como seres humanos. Los demás cedían ante lo externo. Y si estaban recibiendo maltratos a su alrededor, ellos también maltrataban a las personas. Y casi que se volvía una jungla y una selva estos campos de concentración. Mientras que aquellos que tenían un sentido más grande lograban trascender y elevarse y ser literalmente héroes en medio de esa situación tan difícil que vivían. Ahora, ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque ambos grupos son muy importantes para tu vida. Y no podemos permitir que ambos colectivos sean atacados el día de hoy como han sido atacados. Yo recuerdo muy bien estar en el colegio hace algunos años atrás, varios años atrás de hecho, y tenía un profesor que era, no recuerdo si era literatura o filosofía, pero él de alguna manera lo que argumentaba es que la iglesia era un tropiezo de la ciencia, que la iglesia o la religión había sido un tropiezo para la ciencia, para el avance tecnológico, para el avance de la filosofía y demás. Y durante mucho tiempo yo, ¿cómo no hubiera querido pues defender un poquito más la importancia que ha tenido en la sociedad? Y me topé con varias personas
que aportaron muchísimo a la ciencia varios años atrás y que formaban parte de iglesias, que su fe fue un fundamento para que ellos pudieran después lograr que esos avances en la ciencia se llevaran a cabo. ¿Y por qué te hablo esto? Porque mi interés es que cuando estés viendo esto, tu fe se alimente. Y no solamente tu fe, sino tus convicciones. Porque allá afuera el secularismo te quiere hacer creer que creer en Dios es retrógrado, que asistir a una iglesia es anticuado, que creer en la idea y el concepto de familia es algo que te hace ver como una persona que vive en el pasado. Pero al contrario, gracias a la familia, a las iglesias, estos dos colectivos, hemos avanzado y progresado como sociedad. Y te quiero leer un par de ejemplos. Por ejemplo, Nicolás Oresme fue quien descubrió que la Tierra rotaba sobre su mismo eje, ciencia, y resulta que él era obispo de la iglesia de Lisieux. Nicolás de Cusa fue un cardenal en la iglesia de Brixie, y él teorizó que la Tierra no era estacionaria, sino que se movía a través del espacio. Nicolás Copérnico, él muchísimo más famoso, postuló que la Tierra se movía alrededor del Sol. Él estudió y sirvió en la iglesia de Warmia, imagínate eso. Y Galileo Galilei, que probablemente es el ejemplo que más te van a querer argumentar allá afuera en la universidad, en el colegio, para hacer ver a la iglesia como un ente retrógrado, y te van a decir que fueron ellos los que persiguieron a Galileo Galilei, lo cual fue algo incorrecto. Y de hecho yo mismo desde aquí, desde este contenido, lo menciono, lo condeno, fue algo incorrecto. Pero lo que no te cuentan es que fue la iglesia la que estaba patrocinando la investigación de Galileo Galilei, también la de Copérnico. Fue la iglesia la que fue fundadora de las mejores universidades del mundo, la de París, entre otras. Y esto no fue solamente en Europa, sino en los Estados Unidos también. Las mejores universidades fueron fundadas por iglesias. Eso quiere decir que el concepto de fe y razón no necesariamente deben estar divorciados, sino al contrario, estos colectivos han aportado a la humanidad. Ahora, ya tocamos un poquito el tema acerca de la familia y la iglesia. Ahora quiero irme más amplio y hablarte acerca de los beneficios que tienen los grupos y los colectivos. Y hay una serie que nos encanta ver con mi esposa, seguro la han visto la mayoría de ustedes, y si no la has visto, déjame decirte que te felicito, no sé cómo has hecho para mantenerte al margen de la influencia de esta serie. Y estoy hablando acerca de Friends. Hace algunos meses me resultó muy interesante ver cómo es que esta serie ha logrado generar la influencia que ha generado. ¿Por qué razón? Porque uno de los récords que ellos ostentan es que en 1996 53 millones de personas se conectaron a ver un capítulo de esta serie. De diferentes culturas, civilizaciones, países, idiomas, se conectaron a ver un capítulo de ellos. Esto quiere decir que esa serie tiene algo que definitivamente afecta el corazón de la mayoría de la humanidad. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que hay algo que esa serie tiene de lo que podemos aprender nosotros. Ahora, para ponerte un poquito en contexto de lo grandiosa que es esta cifra de 53 millones, quiero que pensemos en uno de los youtubers más influyentes hoy en día, y estoy hablando de Gref. Seguramente has escuchado de él, y si no, pues es uno de los influencers que se conecta y, ¿verdad?, transmite en vivo y hace sus streams. El récord que tiene, y de hecho es el récord de todos los youtubers, es de 2 millones de personas conectadas de forma simultánea viendo un en vivo de él en Twitch. Imagínate esta cifra. Es muy grande también, pero a la vez es muy pequeña comparada con lo que logró Friends. Y eso te habla acerca de la importancia que tuvo la serie. Y en determinado momento estaban entrevistando a los creadores de la serie y les preguntaban, una de las interrogantes que les hacían era cómo fue que estructuraron la serie. Y ellos cuentan que desde el principio el diseño de la serie era para que no existiera un protagonista, para que no existiera un personaje que fuera el principal. ¿Por qué razón? Porque para ellos todos eran igual de importantes. No se trataba si Joey o Chandler o Rachel o Mónica, que son los personajes, debían de ser el que más resaltara, no, sino en determinados momentos cada uno de estos personajes o en determinados capítulos llegaba a ser el protagonista o el personaje, dependiendo del capítulo. Y esto es bien interesante porque lo que yo logro entender de esto, y obviamente mi explicación no es la absoluta, fijo han de haber más explicaciones de por qué esta serie fue tan viral y fue tan vista por muchas personas, pero mi explicación es que todos queremos formar parte de algo que es más grande que nosotros mismos. Todos queremos formar parte de un grupo, todos queremos pertenecer y queremos sentirnos identificados con alguien y que alguien nos identifique a nosotros como parte de ese grupo.
Por esa razón, de esta serie lo que aprendo es la importancia que tiene formar parte de un grupo. Sea tu familia, o sea la iglesia, o sea algún otro grupo en el que tú puedas formar parte, esto es algo saludable para ti. De hecho, el psicólogo Jordan Peterson, de quien seguramente en este podcast vas a escuchar que lo cito mucho porque es una de mis grandes influencias, él lo que dice cuando se sienta con un paciente que tiene enfermedad mental o que tiene problemas emocionales, lo primero que les pregunta es: ¿cómo están tus relaciones familiares? ¿Cómo están tus relaciones sociales? Es decir, tus amistades. ¿Y cómo están tus relaciones en el trabajo? ¿Por qué? Porque las relaciones provocan que tengamos salud mental. De hecho, en el 25 de enero del 2016, el doctor Robert Waldinger postuló un estudio bien interesante, que es una investigación que hicieron durante 75 años, imagínate eso, 75 años de investigación. Y lo que él proponía, o el resultado de ese estudio, es que después de estudiar durante todo ese tiempo la vida de 700 hombres, lo que querían determinar era qué era lo que provocaba que algunos fueran más felices que otros. ¿Y sabes cuál fue su hallazgo? Te lo quiero leer textualmente. Dice así, te estoy leyendo lo que él literalmente pronunció. Bueno, las lecciones de felicidad no tienen nada que ver con riqueza, fama, ni con trabajar mucho. El mensaje más claro de estos 75 años de estudio es este: las buenas relaciones nos hacen más felices y más saludables. Punto. ¿Te puedes imaginar eso? Después de estudiar 700 hombres durante 75 años, la conclusión es que aquellos que tienen mejores relaciones, no solamente cantidad, sino calidad también, son las personas que son más felices. Hoy te quiero invitar a que te unas a forma parte de un grupo, forma parte de una comunidad, y estoy seguro que en la medida en la que tú te involucras con más personas, esto va a provocar a que tú seas una persona más satisfecha o más plena en lo que estás llevando a cabo y en lo que estás haciendo. Así que esa es la invitación abierta para que tú te unas a un grupo. Tal vez puedes decir, bueno, ¿y qué hago yo para formar parte de algo? Pues, ¿qué puedo hacer para formar parte de algo? Muy sencillo, solo revisa tu interior. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Con qué cosas te sentís tú afín? Seguramente vas a encontrar una comunidad. Y obviamente mi invitación desde mi fe, desde mi experiencia personal, es a que formes parte y que fortalezcas tus relaciones familiares y que formes parte de una iglesia. Acércate. Hay un momento en el que Jesús ve a Pedro y le dice: tú sos pescador, pero yo te voy a hacer pescador de hombres. Porque cuando caminamos siguiendo a Jesús, formamos parte de algo más grande que nosotros mismos. Hoy te dejo la invitación para que lo hagas. Escribinos, de hecho, si quieres formar parte de algún grupo o si quieres formar parte de una comunidad. Va a ser un gusto recibirte. Y pues me ha dado mucho, de verdad, mucho gusto de nuevo, aunque la repita constantemente esa palabra, pero literalmente es cierto. Me ha dado mucho gusto compartir contigo este tercer capítulo de Eternidad y Razón. Soy Fernando Papa y te invito a que puedas ponerte al día en lo que hemos repasado anteriormente.